derechos, porque ahora las mujeres tienen participación. No es ahora. Esto inició con Platón. Él empezó a luchar por esto, porque las mujeres tuviéramos también el derecho a estudiar, el derecho a trabajar, el derecho a estar en sociedad. Y no es que hasta ahora salga, sino que esa fue la teoría de él en aquel entonces. Se suspendió por la teoría de varios filósofos posteriores y ahora nuevamente se retoma, pero la historia de esta equidad la tenemos desde Platón. Platón apoyaba mucho el tema del conocimiento, de la superación, y él decía que los niños tenían que estar bajo el seno familiar hasta los 5 años, porque cada uno iba a tener un alma que desarrollar, una práctica que aprender. Entonces, él decía que si el niño pasaba después de 5 años, él iba a absorber y a imitar las malas prácticas de los adultos con los que él iba a convivir. Entonces, para él, el niño tenía que ser separado a los 5 años y llevado a una escuela para que ahí le enseñaran los principios de la moral y de la ética para poder tener un alma libre y actuar de una forma distinta a la que posiblemente hubiera tenido que aprender con las personas que únicamente convivían. Otra cosa, otro aspecto importante que hacer notar de Platón es que él confía mucho en un mundo sensible y en un mundo inteligible, donde él toma mucho la opinión de las personas, la opinión del ser humano, y él también, pues alimentando la forma de querer tener más conocimiento. Hay una teoría que él manifiesta, y él dice que la caverna, salir de la caverna, él relaciona mucho el mito de la caverna, lo vamos a leer en lo que les voy a compartir el día de hoy. El mito de la caverna, él dice que las personas que no buscan la superación, que no buscan el conocimiento, están como en una caverna, así como hundidos en un hoyo, y esa es la caverna. Y él dice que las personas, conforme más tienen conocimientos, conforme más luchan por la superación, pues van a salir de esa caverna y están ya arriba viéndolo de otro nivel. Y es lo que nos pasa aquí a nosotros. Imagínense que pues, realmente con todo el respeto y la admiración hacia cada uno de ustedes ahorita miran esa caverna para abajo y dicen, ¿cómo estoy? Qué bueno que ahorita estoy aquí arriba, pero ¿cuánto les ha costado subir esa caverna? Les ha costado un montón de carreras y penas y todo lo que nos toca a nosotros vivir, ¿verdad? Para poder salir de esa caverna. Lamentablemente muchas personas no lo tienen. La mayoría de personas, ya sea por capacidad o por decisión, no lo tienen. Pero Platón manifestaba mucho entre la actitud y la aptitud de una persona. Él decía que una persona podía tener actitud y podía tener aptitud, y eso era un ideal. Pero una persona, que lo más importante para él era la actitud de una persona, porque la persona podía no ser apta, pero con la actitud de superación, esa persona salía adelante. Él enfoca mucho la voluntad, la actitud para poder lograr la superación. Otro aspecto muy importante, y les decía que esto lo íbamos a relacionar con el mes, ¿verdad? Y con que lo relacionamos ahí con el mes del amor y todo. ¿Algunos de ustedes lo ha recibido o lo ha dicho? O ahí que nos cuenten, por favor, cómo han interpretado, qué los ha inspirado a decir esta frase, o cómo han interpretado cuando les dicen esta frase de amor platónico. ¿A qué lo atribuyen ustedes? ¿Quién por ahí la ha dicho o lo ha recibido? ¿Quién nos puede decir o qué creen ustedes? Un amor imposible. ¿Quién más quiere apoyar? Buenas tardes, licenciada. Es como un ideal, alguien idealiza a alguien y se siente atraído por ese ideal que tiene sin conocerlo realmente. Gracias, Wendy. ¿Qué dice Carlos Antonio? Un amor falso. ¿Por qué cree que es un amor falso? Pues porque se relaciona, buenas tardes, Ligda. Muchas Buenas veces tardes.
Yo lo he escuchado más que todo para hacer referencia a un amor imposible, falso, no real, que no se puede concretizar. Así lo he entendido yo, Lida. Ajá. Un amor inalcanzable, dice Sharon. ¿Quién más nos quiere apoyar? ¿Cuál ha sido su experiencia al decir esta frase? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Chile y Nicole, ¿nos puede explicar, por favor, a qué se refiere con eso que nos está manifestando? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Yo Chile. le interpreto de esta forma porque es la persona que uno como que se crea en la mente, a pesar de que no la conoce, como que lo idealiza, pues, pienso lo que... Muy bien, gracias, Chile. Y Martita, ¿qué dices? Yo pienso, licenciada, que el amor platónico es que solo uno se hace ilusiones, uno planifica, uno tiene muchas ilusiones y al final solo es uno el que está como viendo a la otra persona con un gran amor, pero es solo la persona, hace castillos en el aire. Fíjense que había, gracias Martita, hemos oído tantas Gracias, veces. licenciada. Gracias. Un amor superficial, un amor que existe solo en nuestra cabeza, dicen por ahí. Esa frase la hemos escuchado mucho, por muchos años ustedes, y no nos habíamos tomado el tiempo ahí de realmente saber por qué es que se dice esto. Fíjense que para Platón era un aspecto muy importante el alma. Para él el alma era lo más importante, no tanto el cuerpo como el alma, porque él decía que el cuerpo físico se termina, el cuerpo físico puede ya estar contaminado, decía él, pero el alma es única. Y él relaciona esta frase del amor platónico con una metáfora de la escalera. Él relacionaba al amor platónico, y es así porque es una teoría de Platón él lo relacionaba con una escalera y él decía que era como peldaños que se iban superando en el transcurso de la relación. Que primero, ¿quién está aquí? Ah, sí, ¿quién está opinando? Yo preferiría que hablaran, es que a veces me cuesta ir leyendo lo que van escribiendo. Yo les agradezco más si levantan la mano y nos apoyan. Bueno, pues les decía que él lo relacionaba con una metáfora de la escalera, esto del amor platónico, y él manifestaba que eso es como peldaños que se van subiendo, que primero se ve el eros, decía él, que es lo físico. Primero hay un contacto físico, primero se está refiriendo al cuerpo, a lo físico, a lo que se ve, como un primer encuentro de ese amor. Lamentablemente en estos tiempos ustedes con la tecnología, el buen o mal uso, como querramos cada uno clasificarlo y según el fin para el cual lo estemos usando, pero esto del amor platónico, si Platón decía que el primer peldaño de esa escalera, que él así lo iba como graduando, según cómo iba avanzando cada uno de esos peldaños, para él el amor iba siendo más amor. Primero decía que se enfocaba en el eros, que lo físico, lo que los ojos ven. Pero ¿qué sucede ahora? Y pues hablando de la tecnología, empiezan a escribirse con algunas personas, empiezan a conocerse aparentemente por ahí, y qué les gusta, y dónde vive, dónde trabaja, y cómo eres, y una foto, y otra foto, y ahí vamos, o hay hasta aplicaciones, ¿verdad? Ustedes no, las personas ingresan, creo que así es, o así lo he entendido, ingresan y de qué edades, o en qué rangos, o de qué país, para empezar una relación, donde está lo físico, y más aunado ahora con la pandemia, menos contacto físico hay. Es muy complicado. ¿Y qué seguridad tenemos de que se esté cumpliendo ese primer peldaño de lo físico? ¿Dónde está ese contacto del eros al que se refería Platón?
Sí, ahora es amor platónico virtual, usted, este Tinder, esto es a lo que me refiero. Entonces, ¿dónde está ese contacto físico? ¿Dónde se aplica ese primer peldaño del eros como contacto físico, como contacto visual? Si no sabemos realmente si esa foto es realmente de la persona que nos está escribiendo. Y entra en un mundo de ilusión y un mundo de dependencia ya a quererse conectar, a querer leer o querer escribir, y ya empieza un vínculo, pues en algunos casos, y tal vez no se va a oír también, un vínculo abstracto, un vínculo falso en algún momento, pero el primer peldaño de ese amor platónico para Platón era el eros. Luego, un segundo peldaño, él lo veía como la belleza. Un tercer peldaño, que era el más importante para él, era el alma, porque al tener ya un tercer peldaño, que era el alma, lo físico quedaba atrás, lo físico iba siendo secundario, cuando en aquel momento fue el primer peldaño, la primera impresión, ya en un tercer peldaño ya se enfocaba en lo que él invertía, que era el alma, los principios del alma, el bien común, la ética, todos esos principios que a partir del tercer peldaño, donde ya se enlazaba el alma, se enlazaba la conducta, la ética, la forma cósmica, ya con fines en común estas personas, ahí es en donde realmente ya se enfocaba el amor platónico. Entonces, pues no es un amor que uno se haga en la cabeza, se haga de ilusiones, un amor que nunca va a conocer uno, no, sino que realmente la relación de esta frase con el aporte de Platón es esto, es ese mito de la escalera donde él clasificaba cómo es que empezaba un verdadero amor. Él apostaba mucho al verdadero amor, pero el verdadero amor, él unía las dos A, decía, el amor con el alma. Para él lo físico iba quedando como un segundo plano, ¿verdad? Entonces, a eso es que, de ahí es donde deriva esta frase. Otro aporte que podemos tener dentro de los que Platón nos enseña, la teoría de las tres partes o la teoría del triángulo de Platón. Esta teoría del triángulo de Platón es porque él enfocaba que el ser humano se enfoca en tres puntos elementales, que es un punto de impulsivo, un punto racional y un punto pasional. Eso impulsivo es el actuar inmediato, y un punto racional es que debería de ser el primero, ¿verdad? Donde se va a razonar el acto para evitar esa forma impulsiva de actuar, y luego la forma pasional. La forma pasional muchas veces está, para Platón, la forma racional muchas veces va de la mano con la forma impulsiva. Y cuando llegamos ya a la forma racional, pues en algunos casos pues no se puede regresar, ¿verdad? El tema de la forma impulsiva como una de las partes del triángulo, de las tres partes, está vinculado con la capacidad de ordenar a otros, como con la fuerza propia, el placer, el deseo sexual, como una forma impulsiva. Ya vemos que una forma racional ya se relaciona con la inteligencia y la sabiduría que se emplee, el saber pensar, el estar aplicando bien las ideas, y el elemento pasional al que me refiero, pues se relaciona con el impulso natural de evitar un dolor o de causar un dolor, ¿verdad? Ahí va la valentía, va el prestigio, ¿verdad? Son otros principios, pero él enfocaba mucho que la actitud del ser humano es la teoría del triángulo o la teoría de las tres partes, para que lo tengan por ahí ustedes presente. Eran los tres pilares del ser humano en su actuar. Una parte impulsiva, una parte racional y un elemento pasional. Yo les diría que no, a los que tengan ahí, vayan tomando nota o algo, mejor solo vamos participando, y si me hacen el favor de ir escuchando, porque esto yo se los voy a trasladar también para que no tengan ustedes ahí dobles copias y se les pase algo, yo se los voy a compartir igual que el otro folleto que les di. Entonces, de esa forma, no sé si alguien quiere aportar algo o podemos
o podemos continuar? ¿Alguien quiere aportar algo ahí del amor platónico? Es un momento. Dentro de esto también vamos a encontrar algo muy importante que se refiere ¿cómo es que nace esto? Pues era una reunión, una convocatoria en la que estaban varios filósofos, estaban en un bar reunidos platicando sobre el gobierno, la forma de gobierno, la forma de los gobernantes. Cuando les decía al principio que él se iba por grupos en las calles a realizar entrevistas donde les preguntaba a los grupos de jóvenes, mire, ¿qué es para usted la ética? ¿Qué es para usted el alma? Y entonces de eso es donde él iba formando cómo pensaba la mayoría de personas y cómo él las hacía aclarar muchas dudas. Él se iba como con una forma de docencia verbal con cada uno de esos grupos de personas. Y un día reunidos varios filósofos, todos empezaron a hablar qué es la ética y si realmente así es como estuvieron ellos reunidos en un bar bebiendo vino, dice, donde ellos decían qué es la ética y todos opinaban sobre la ética, qué es el alma, qué es el conocimiento y qué tantos principios que ellos engloban. ¿Qué es, qué es la esencia material? Cuando hablamos de Aristóteles, todos ellos reunidos de distintos principios del ser humano. ¿Qué es el impulso humano? Decía otro, cuando viene Platón y dice, ¿qué es el amor? Dice, ¿qué es para ustedes el amor? ¿Por qué si tocamos tantos puntos de sabiduría, de conocimiento, de alma, de actitud impulsiva, de actitud material? ¿Qué es el amor? Si ponemos en práctica el amor, decía Platón en ese momento, todas las actitudes del ser humano van a cambiar. Todo el actuar de la persona va a ser distinta. Y en ese momento es que nace esta teoría del amor platónico. Y de eso, esta historia que les comento, pues está relatada en un libro. Les voy a pedir favor que lo empecemos a leer. Es una obra, es como de 63 hojas, oye, para que no vayan a tener ahí, vayan a creer que es un gran libro. El banquete de Platón, por favor, lo vamos a tomar en cuenta, lo vamos a empezar a leer, por favor, vamos a tener alguna comprensión de lectura de este tema, de esta obra, perdón. Vamos a ir avanzando de manera que vayamos agotando y vayamos teniendo sí, Kevin dice que se lee en 2 horas. Y vean que es un libro bastante interesante que uno se va atrayendo más y así como a Kevin, 2 horas, ¿verdad? Que es lo máximo que se van a tardar en leerlo. Es muy interesante y créanme que también deja muy, muy buenos principios para la forma de pensar. Ya van a ver que las personas que nos apoyaron ahí con lo que considerábamos con el amor platónico, vamos a verlo de otra forma más profunda según Platón. Manuel, escucho, ¿qué manda? Licta, disculpe, ¿será que puede repetir el nombre del libro? Sí, el banquete de Platón, por favor. Gracias, Licta. Muy bien. Bueno, entonces vamos a tener, por favor, este libro también. Algo más que les quería comentar. Dentro de al grupo me preguntan sobre el glosario, que este está para que ustedes me hagan el favor de enviarlo mañana hasta las 11:59. Tienen para enviarlo, por favor. Es un grupo que creamos de WhatsApp. ¿Me dice del grupo de WhatsApp o se refiere al libro? Creo que alguien está preguntando ahí algo. No hay necesidad que tenga carátula. Oye, solo colóquenle su nombre. Ahí, pues, estamos con que lo hagan a máquina, oye, porque de repente empiezan ahí que la letra o algo. Entonces, hagámoslo a máquina, los que no lo han hecho, por favor. Y el glosario es para entregarlo el día de mañana a las 11:59, por favor, con el libro, les voy a aclarar el nombre. La obra que vamos a leer
empezar a leer, por favor. El libro del que les pedí favor, que era el libro para usar en el semestre, lo vamos a utilizar aproximadamente en unas 2 semanas, por favor. Porque como les decía, ahí se refieren ya a teorías o a formas de pensar de los filósofos, pero primero tenemos que saber quiénes eran ellos, cómo es que ellos empezaron sus estudios filosóficos que ahora nos sirven a nosotros como parte del libro, y más adelante, cuando ya lo tengamos más claro, cómo vamos a emplear esas teorías, distintas teorías, en un caso concreto, ¿verdad? También, pues les decía, me han preguntado del glosario, que hay una palabra que la segunda o tercera creo que es. Sí, Diego, en el Classroom están las indicaciones, Diego. Me pregunta si es a mano o a computadora. Esa computadora, por favor. Perdonen, es que les digo máquina y me empezaron a decir de que no tienen máquina. Perdón, me refiero a la computadora, Cindy, disculpe. La segunda o tercera palabra es teleología. Entonces preguntaban si era teleología o si la palabra yo la había escrito mal y es etiología. Por favor, la palabra que necesito que tengan en el glosario de momento es teleología, por favor. La etiología también es muy importante, pero en el glosario me refiero a la teleología, que la teleología es una doctrina finalista, que la función de la teleología es la finalidad de la norma. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de la causa de algo? Esa es la teleología. Y la etiología estudia las causas y el origen. Entonces, etiología estudia las causas y el origen, y la teleología es cuál va a ser el fin de la etiología. Pero en el glosario me refiero a teleología, por favor. Si en esta sección era la duda, la palabra es teleología, por favor, como una doctrina finalista de la etiología, que es la causa que está dando origen al problema, y que por ser la causa tiene que tener una teleología, que es el final o la resolución en la que va a terminar. ¿Cuál es la etiología de un caso concreto? Bueno, la etiología es, ¿qué les puedo decir? El incumplimiento de un contrato. Esa es la etiología. Y la teleología, ¿cómo va? Bueno, vamos a tener que demandar a la persona, ejecutar, pues embargar, arraigar, y logramos que esa persona pague. Entonces, esa es la teleología, el final de la causa. Pero en el glosario es teleología jurídica. Sí, gracias, Edgar, muy amable. Bueno, entonces, si no tienen ninguna otra pregunta, yo he terminado mi sesión del día de hoy. Si hay alguna pregunta pendiente, por favor, el laboratorio es mañana, por favor, de la página 3 a la 10. Sí, miren, sí, esto va a ser pues realmente un repaso de lo que hemos estado platicando por aquí. No dejen de leer también su folleto de Aristóteles y el glosario. Por favor, más que todo me voy a enfocar en el glosario y en el folleto de Aristóteles. El libro sí era inicialmente lo que se había dicho. Voy a ver qué preguntas, por ejemplo, el concepto que tienen ahí de filosofía, pues para no dejar pendiente las páginas del libro. Pero con el libro lo vamos a suspender un poquito, unos días, mientras conocemos antes fundamentos importantes para entrar ya de lleno al libro, por favor. La tarea está valorada sobre 2 puntos o 3 puntos, no me recuerdo ahorita ustedes, no sé si alguien tiene su clase por ahí. 2 puntos, licenciada. Gracias, Martita, gracias. Vaya, gracias. Entonces es sobre 2 puntos, y la comprobación de lectura va a ser sobre 3 puntos, por favor. Ahí ya vamos a llevar 5, y luego les voy a pedir favor de un trabajo. Eso se los voy a decir la próxima semana, porque es un poquito más largo. A ese le vamos a dar un poquito más de puntos, ¿verdad? Porque sí les va a llevar un poquito más de tiempo. Entonces, si no hay ninguna pregunta, les agradezco su atención. Gabriela, ¿le escucho? Buenas tardes, licenciada. Entonces, estos puntos van a ser para acumular zona. Sí, así es. Así bueno, es. Muchas gracias. Vamos a tratar de llegar, fíjese que yo necesito que vamos a ir practicando las páginas del libro, de la obra, la comprobación de lectura de la obra, lo que vamos viendo en los folletos que les estoy mandando, para que tengamos un estudio constante, ¿verdad? Y no se nos acumule al momento del examen parcial.
pero sí vamos a ir evaluando. Considero que tal vez vamos a acumular unos 10 puntos para el examen primer parcial, para que sea solo sobre 20 puntos. ¿Verdad? Gracias, licenciada. Muy bien. Bueno, entonces les agradezco su tiempo. Si no tienen ninguna duda, hemos terminado. Sigo conectada por si alguien necesita algo, estoy para servirles. Gracias, licenciada, que pase feliz noche. Muy bien, gracias. Jessica me dice que el tiempo para la entrega de la prueba sea amplio por el tránsito. Voy a considerar eso, no tengan pena, porque sí, mañana tenemos lo complicado que es viernes y es un poquito más difícil, ¿verdad? Y nos toca primera hora. Sí lo vamos a estimar, señorita, no tenga pena. Licenciada, tal vez dar el plazo hasta que finaliza en sí la jornada, como a las 8, para que, o después de las clases también, darles el tiempo hasta las 11:59, pensaba yo, que nos pudiera dar ese tiempo, para que se pueda resolver la comprobación del glosario y se puedan subir las dos de una vez. Está un poquito extendido, Diego, pero voy a considerar, vamos a ver porque no podría abrirla de 5 a 11:59, pero vamos a ver ahí cómo nos apoyamos, Diego, oye. Perfecto, Lila, gracias. Muy bien, bueno, que tengan buena tarde entonces, gracias por su tiempo.